Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Son los mismos hermanos los que no toleran que José sobresalga y por eso buscan eliminarlo. La historia de José, como la de Jesús y la de muchísimos hombres y mujeres a lo largo de la historia, es la de aquellos que han sufrido el rechazo y la traición de los más cercanos. Es la historia de los que han padecido la violencia que buscó acallarlos. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, en este viernes 6 de marzo, como siempre, nos reconocemos pecadores y sabemos que es un día penitencial y de abstinencia. Por eso le pedimos perdón por todas nuestras faltas y nos comprometemos a hacer un camino de verdadera conversión. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Por medio de nuestras privaciones cuaresmales, purifícanos, Señor Todopoderoso, a fin de que podamos llegar con un espíritu nuevo a las próximas fiestas de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a ninguno otro de sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le mandó hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Un día sus hermanos habían ido hasta Siquén para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José: «Tus hermanos están con el rebaño en Siquén. Quiero que vayas a verlos». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán.
Ellos lo divisaron desde lejos y antes que se acercara, ya se habían confabulado para darle muerte. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros. ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo: no atentemos contra su vida. Y agregó: no derramen sangre. Arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad, su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, transportando en sus camellos una carga de goma tragacanto, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y José fue llevado a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Él provocó una gran sequía en el país y agotó todas las provisiones. Pero antes envió a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le ataron los pies con grillos y el hierro oprimió su garganta, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey ordenó que lo soltaran. El soberano de pueblos lo puso en libertad. Lo nombró señor de su palacio y administrador de todos sus bienes. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar, construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos
y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Ellos le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, como siempre la palabra de Dios tan rica, lleva la lleva peña de yara y añade de coabe. Pero miren cómo termina también, porque los sumos sacerdotes y fariseos al oír estas palabras comprendieron que se refería a ellos. Se refiere a nosotros. Entonces buscaron el modo de detenerlo. Es decir, nos molesta. Es lo que sucede normalmente cuando los obispos ahí en Cacupe hablan, etcétera, etcétera. Nos molesta. Entonces comenzamos a decir, la iglesia luego, en la Edad Media, la iglesia luego, siempre. Mirá ahora nuestra realidad, verá cómo estamos y procuremos cambiar. Eso es lo importante. Dentro de nuestros pecados también, porque entre los ya de pecado, todos tenemos pecado. Que tiene la primera piedra el que no lo tiene. Pero lo importante, estamos en tiempo de Cuaresma, segunda semana, lleva viernes la segunda semana de Cuaresma. No ya para que exista un poco de conversión y no terminemos como justamente los sumos sacerdotes y los fariseos, que lo único que hacen es buscar el modo de detener a Jesús, el modo de detener las palabras del Señor. Fíjense que hay una palabra o varias son las palabras y frases, pero aquí dice, le respondieron, acabarán con esos miserables, dice cuando Jesús les pregunta, ¿qué les parece que va a hacer con estos que arrendaron y no dieron fruto? Le tenían que dar. Es como decir, yo te puse en ese puesto, yo te hice a vos sacerdote de ella, pues la yapona. Yo te puse a vos como papá y como mamá de ella, pues la yapona. Upean con la función y de ella, pues la yapona. En botar el pan con su becuera. En botar el pan la familia, de cumplir la misión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con estos viñadores? A quienes se les confió una misión. ¿Vale la yapona? Acabará con esos miserables. Ellos mismos le respondieron. Y yo pienso que nosotros también, si preguntamos, ¿qué ustedes van a hacer con esta gente? Si decimos, de ahí ya, esta es la misma cosa, porque esta pues es la lógica, esa es la lógica humana. Yo pienso que todo, porque ya como de inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar, es decir, la capacidad de discernimiento. Entonces, y yo acabará con estos miserables. Otro vez, arrendará la viña a otros. ¿Por qué? ¿Y por qué no cumplieron lo que habían prometido? Vos como papá habías prometido eso en tu matrimonio, en tu sacramento. Vos como sacerdote habías prometido hacerlo en tu parroquia, con los fieles, de ella, pues la yapona. Y entonces dice, acabará con esto, miserables, miserables, y le va a dar a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Yo que fuera, la oyeruaña es que entreguemos el fruto de nuestras cualidades, de eso que Él nos ha dado. Y cada uno en su vocación. Así que cada uno tenemos que pensar, este es un tiempo de Cuaresma,
Es un tiempo de penitencia, es un tiempo de hincar rodillas, queridos amigos. Es un tiempo, ñañe pomo y janguá veñan de ya no deba lleva, allá de mí cuera, veñan de yárabe. Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco este puesto que estoy teniendo aquí. Trátame aunque sea como el último de tus servidores, pero ayúdame, Señor, por lo menos a cumplir esa cualidad y riqueza que tú me has dado, para que yo te pueda entregar a su tiempo lo que tú me has confiado. ¿Entendés? Vaya yo que hago la diseña de esto. Porque si no, dice, les voy a quitar y le voy a dar a otros. Porque entiende ella, la de Japón. Pidamos esa gracia, que sea un tiempo de conversión. Y pensemos a ver cómo estamos en nuestra vida cristiana de todos los días. Tiempo de conversión, tiempo de volver a Dios, tiempo de fructificar. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón nuevo. Señor, danos un corazón nuevo. Por nuestra Iglesia, para que renovada espiritualmente esté comprometida a compartir la fe, la esperanza y el amor al prójimo, oremos al Señor. Señor, danos un corazón nuevo. Por nuestros pastores, para que den testimonio de la fe en Dios y prioricen el sacramento de la reconciliación, oremos al Señor. Señor, danos un corazón nuevo. Por nuestras autoridades nacionales, para que experimenten la misericordia de Dios y asuman con sinceridad los compromisos políticos, oremos al Señor. Señor, danos un corazón nuevo. Por los que sufren injusticias, para que lleven una vida con paciencia y crezcan en la esperanza puesta en el Señor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón nuevo. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que tu misericordia, Señor, nos prepare a celebrar esta Eucaristía y a vivirla con la fe y con las obras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico de misericordia. Ahora, en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor.
Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Que este sacramento que hemos recibido, prenda de la salvación eterna, nos dé fuerza, Señor, para vivir según tus mandamientos y alcanzar la recompensa prometida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María,
llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.